Bien, buenas tardes amigos de Oftalmomedic. ¿Cómo están? Soy el doctor Jorge Reyes Díaz. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que es el dolor de cabeza y el dolor del ojo. Y como ustedes ven, en realidad hay una flecha que los interrelaciona. El dolor de cabeza puede producir dolor ocular y a su vez el dolor ocular puede producir dolor de cabeza. Están muy relacionados. Muchos de ustedes, después de largas jornadas de trabajo en visión cercana, que es la que se utiliza para ver en la computadora, que es lo que usamos ahora muy frecuentemente por este problema de la infección con el coronavirus, tienen dolor ocular y algunos tienen dolor de cabeza. ¿Por qué se interrelacionan tanto, no? El dolor es un mecanismo de defensa, tiene una naturaleza dual, es sensitivo, nos ayuda a defendernos de agresiones y es emocional, ¿no? ¿Quién mejor que la persona que sufre el dolor para poder decir la magnitud del dolor? Porque es la persona quien lo está sufriendo y es la única que puede identificar cómo es su dolor y cuánto dolor tiene. ¿Y por qué decimos que ambos pueden producir lo uno o lo otro, ¿no? Vamos a explicar que el cerebro, recuerden ustedes que el que ve no es el ojo, es el cerebro el que ve. El ojo capta las imágenes, las transforma en una señal eléctrica, entonces tiene una serie de interconexiones con el cerebro, vasos con las mismas características, muy diferentes a los vasos del resto del cuerpo. Los vasos del cerebro y del ojo son especiales, nervios que los interconectan para transmitir la señal eléctrica y lo que nosotros llamamos meninges, que son hojas cubiertas, ¿correcto? Que se comparten entre el cerebro y el ojo. El ojo tiene todas las estructuras. Tiene dura madre, tiene aracnoides, tiene líquido cefalorraquídeo, tiene pía madre. Prácticamente es una extensión del cerebro que se lleva hacia adelante y que nos ayuda a captar las imágenes. Bien, con este preámbulo entonces, si nosotros tenemos dolor del ojo, asociado a un incremento del dolor con los movimientos del ojo, visión borrosa, cuidado, cuidado, podemos estar ante una neuritis óptica. Una neuritis óptica es un cuadro que requiere una atención de urgencia, un cuadro muy difícil de manejar. La etiología inflamatoria de este evento requiere un plan, incluso a veces entre varias especialidades para poder llegar a controlarlo, ¿no? El dolor ocular asociado al ojo rojo y a la visión borrosa, cuidado, cuidado, esto puede ser glaucoma agudo. La mayor parte de las personas que tienen glaucoma tienen un glaucoma de ángulo abierto, es decir, el ángulo entre la córnea y el iris es un ángulo abierto y permite la circulación adecuada del humor acuoso que viene detrás del iris, pasa por la pupila y va a este ángulo y por ahí se drena, ¿correcto? Ese tipo de glaucoma de ángulo abierto es el glaucoma crónico de ángulo abierto, es el más frecuente, es un glaucoma indolor, es un glaucoma muy fatídico, muy traidor, porque el problema es que como no da molestias, miren, no baja la agudeza visual, no produce dolor, pero con el paso del tiempo lleva a la ceguera. Entonces le llaman el enemigo silencioso. El otro glaucoma que estamos hablando, que produce dolor intenso, abrupto, ojo rojo, visión borrosa, es el glaucoma de ángulo cerrado. Este glaucoma no permite la circulación adecuada desde donde se forma el humor acuoso a través de la pupila hacia la cámara anterior, hacia el espacio entre el iris y la córnea, lo que nosotros llamamos el ángulo corneal. Entonces desarrolla una presión intraocular muy elevada, que es la que motiva este cuadro, ¿no? Luego tenemos que ver los puntos dolorosos, es decir, podemos tener dolor ocular asociado a puntos dolorosos. Puntos dolorosos. ¿Puntos dolorosos dónde? En la frontal, ¿no? El seno frontal, el seno maxilar y un seno que son cavidades de aire que tenemos dentro del cráneo, ¿correcto?
que puede estar hacia la parte posterior de donde salen los nervios ópticos, que se llama el seno esfenoidal. Entonces, la sinusitis pueden dar cuadros de dolor. ¿De dónde viene una sinusitis? De los senos paranasales y pueden condicionar dolor. Y es un dolor, por ejemplo, que cambia con las posiciones, ¿no? Por la inflamación que hay en estas estructuras. ¿Sí? El otro problema es el dolor del ojo asociado a visión doble. Cuidado, ahora justo me estaban comentando aquí los amigos en el chat, me dicen que es un paciente que tiene diabetes, tuvo un dolor fuerte en el ojo y después se le cerró. Bueno, si lo que pasó fue que se le cayó el párpado, se le dio el ojo, tiene visión doble y dolor del ojo, podemos estar ante un cuadro vascular. Un cuadro vascular que no es una cosa muy frecuente, pero que es muy importante y que se presenta y que lo vemos en la consulta, que es el aneurisma de comunicante posterior. Entonces hay que estar bien atentos. Miren, puede haber dolor por origen del nervio óptico, dolor por otras estructuras, mala circulación del humor acuoso que origina presión elevada en el glaucoma de ángulo cerrado, el dolor de la neuritis óptica, que tiene una etiología muy variada, muchas causas, pero que se caracteriza, por ejemplo, por que aumenta el dolor ocular con los movimientos del ojo, con los movimientos del ojo. Después, el dolor ocular asociado a visión doble. Se altera uno de los nervios que mueven los músculos y esto origina la formación de dos imágenes y se produce este problema de visión doble, ¿no? De visión doble. Entonces, como ven ustedes, es una combinación de signos y síntomas que uno tiene que traer a través de la anamnesis con el paciente. El paciente es el que nos dice las molestias, nosotros interpretamos la parte morfofisiológica, es decir, la anatomía y la fisiología del globo ocular, que es muy compleja, y podemos llegar a las causas, las causas. Ojo, problemas como el exceso de alcohol, el tabaco, la diabetes requieren control, la hipertensión arterial requieren su control porque si no vamos a tener problemas, ¿no? Después me preguntan, dice, mi papá se quedó ciego por glaucoma y le duele el ojo. Bien, y él usa unas gotas para bajar la presión. Bien, les hablaba que existen dos tipos de glaucoma, el glaucoma de ángulo abierto, que es probablemente el que tiene el señor, y el de ángulo cerrado, que es el que vemos como emergencia y que produce una elevación brusca de la presión intraocular y que en ese momento baja la agudeza visual y si uno no lo trata en ese instante va a producir ceguera permanente. Pero el otro es el glaucoma crónico, ¿no? Que va avanzando poco a poco, va deteriorando el nervio. El nervio tiene por dentro como una cantidad abundante de filetes, digamos, filetes nerviosos, que con el transcurrir de los años el glaucoma los va destruyendo. Como tenemos tantos, la baja de agudeza visual no se da sino hasta etapas muy avanzadas, etapas muy avanzadas en las que después de muchos años de falta de tratamiento o ante un diagnóstico muy tardío, acuden cuando ya hay déficit visual. Como les digo, el glaucoma agudo produce un déficit visual rápido porque matiza la córnea, la hincha, entonces pierde su transparencia y por eso baja la visión y es un dolor lancinante, ¿no? En cambio, el glaucoma crónico va, como su nombre lo dice, en forma larvada. Entonces, es más peligroso porque no da molestias y lleva finalmente hacia sus etapas ya más tardías en las que es cada vez más difícil tratarlo a la ceguera. Pero ¿qué pasa si se produce esto y después queda un ojo ciego doloroso, que es algo muy frecuente, que también se ve en la consulta oftalmológica? Lo podemos manejar. Hay terapia para este tipo de problema, porque lo que más incomoda a estos pacientes es el dolor ocular, ¿no? El dolor ocular que se irradia en la zona de la sien, como dicen las personas, en la zona temporal le llamamos nosotros, ¿correcto? Y produce también dolor de cabeza. Entonces, como ven ustedes, estas entidades, dolor de cabeza y dolor ocular,
se asocian muy frecuentemente, ¿no? Después me están preguntando que si tengo miopía y astigmatismo, ¿me puedo operar? Claro, por supuesto, se puede operar. Tiene que ser sometida a una serie de pruebas para ver si su córnea es adecuada para hacer la cirugía y si califica, se puede operar sin mayor inconveniente previo a estos estudios, ¿no? Me dicen acá, tengo dolores esporádicos de mi cabeza y ojos hace 3 años. Veo líneas café que aparecen en mis ojos. Bien, aquí hay un trastorno visual que muy probablemente puede ser debido a unos cambios en esta zona de acá del globo ocular, que se llama el segmento posterior, donde tenemos el humor vítreo, que es el que desencadena esas estructuras que llamamos flotantes. Y se veo como mosquitas, telas de arañas que se mueven, y por momentos las veo y por momentos no las veo. Estos son cambios que se suceden con el tiempo en lo que les decía, el segmento posterior, la parte más interna del ojo, que se llama el vítreo, y se deben a cambios en este tipo de gelatina que tenemos, que es el vítreo, por decirlo así, ¿no? Y que van a originar lo que nosotros llamamos miodesopsias. Le dicen moscas volantes o flotantes, ¿no? Hay que ir a hacer una evaluación, un fondo de ojo, algunas pruebas y determinar cuál es la etiología y qué podemos hacer. Y sobre todo, descartar el desprendimiento de retina, ¿no? Pero el desprendimiento de retina va cuando compromete la zona de mejor visión, que es la mácula, esto se viene abajo, ¿no? Se viene abajo. Y bueno, acá hay otra pregunta. A ver. Ah, muy bien esta pregunta. Dice, me duele las sienes, ¿ven? Las sienes, ¿no? Me da migraña. ¿Qué puedo hacer? No puedo ir al hospital. Bien, como les decía, el dolor ocular también puede ser por una migraña. Una migraña que produce dolor ocular o un dolor ocular que desencadena la migraña. Recordemos que la migraña tiene dos grupos importantes. La migraña clásica, la migraña que todos deben conocer, que es la migraña con aura, significa que puede venir precedida de olores, de sonidos o de imágenes y después desencadenar el dolor de cabeza. Esta se llama migraña con aura o migraña clásica. No es la más frecuente es la que no tiene aura, es decir, no viene precedida de estas manifestaciones visuales, auditivas o olfatorias, pero que también puede estar relacionada a un dolor ocular, ¿no? Incluso se habla de migraña ocular. ¿Y qué ocasiona? Luces en el campo visual, luces, ¿no? Presencia de manchas que aparecen y desaparecen. Aquí el sujeto quiere cerrar los ojos, ¿no? No soporta la luz, tiene mucha incomodidad, no quiere que haya ruido, necesita descansar, cerrar los ojos, y todo eso se puede manejar adecuadamente, ¿no? Después me están hablando acá, sufro de la degeneración de la mácula y tengo dolor en el ojo. Y miren qué importante esta pregunta, tengo colesterol y triglicéridos altos. Eso es un problema que yo lo veo muy frecuentemente. Recuerden que el ojo requiere una irrigación por los vasos. Y estos vasos, en las personas que fuman, en las personas que les gusta comer muchas grasas, frituras, van a condicionar, en diabéticos también, van a condicionar la presencia de placas de colesterol en las arterias. Y nosotros tenemos el grupo de las grandes arterias, lo que llamamos la macroangiopatía, ¿correcto? Y las más importantes que son las microarterias, la microangiopatía. ¿Quiénes pueden presentar microangiopatía? Los hipertensos. Los hipertensos presentan microangiopatía que se va a ver en el fondo de ojo, que va a comprometer el globo ocular. Los diabéticos precisamente desarrollan todo su problema a partir de la microangiopatía que se produce en la retina. Estos vasos ya no llevan la sangre adecuadamente a la retina y la retina siente que se asfixia y puede comenzar a formar nuevos vasos y la calidad de estos nuevos vasos de repente no es la más adecuada y a uno de ellos se le ocurre sangrar dentro de la parte intraocular en el vítreo.
y abruptamente, miren esta palabra importante, abruptamente la visión baja por una hemorragia en el litio debido a un paciente con diabetes mal controlada, ¿no? Y eso también va a producir dolor ocular, se puede asociar a glaucoma, a otro tipo de glaucoma que se llama el glaucoma neovascular. Y bueno, hablábamos de los triglicéridos elevados, ¿no? Estos triglicéridos, el colesterol malo que le llaman el LDL, están elevados y van a condicionar estos problemas de mala irrigación del ojo y van a llevar a deterioro a largo plazo. Esto no es agudo, es a largo plazo. ¿Cómo se trata? Bueno, primero hay que hacer un estudio, un perfil lipídico, determinar los valores óptimos que queremos alcanzar, una medicación, y si hay obstrucción de arterias, tenemos que entrar a liberar esta obstrucción de arterias. Y también en estos casos, cuando hay lo que llamamos la neovascularización del ojo, hay sustancias que se pueden colocar dentro del ojo, miren, dentro del ojo, para combatir este problema, ¿no? Entonces, estamos teniendo muchas preguntas. Envíennos más preguntas, que hay otra. Tengo mucho dolor de cabeza, tengo 10 de presión y no sé si es por deshidratación, ya que tomo electrolitos y me suele pasar. Tengo 31 años. Muy bien, bueno, habría que hacer, y me está aclarando, no sé si tenga que ver con el ojo, ya que paso mucho tiempo en la computadora. Entonces les decía que esta etapa del coronavirus nos ha llevado pues a usar el celular, la tablet, dispositivos muy pequeños, la computadora, y nos hace enfocar en visión cercana, ¿no? No es lo mismo usar un iPhone pequeño y que tiene una distancia corta, una computadora que tiene una distancia intermedia y verle lejos. Ese fenómeno se llama acomodación. El cristalino, el ojo, hace que el cristalino engorde en su parte anteroposterior, ¿no? El iris se contrae, disminuye el diámetro de la pupila y enfoca para visión cercana, ¿correcto? Enfoca para visión cercana. Entonces eso incluye un trabajo de los músculos intraoculares. El ojo tiene músculos extraoculares y músculos intraoculares. Todo el día está trabajando 12 horas seguidas, 16 horas seguidas en la computadora, cualquiera le tiene que cansar, le tiene que producir dolor del ojo y le va a ocasionar dolor de cabeza en el transcurso del día por trabajar en visión cercana, en visión próxima. Y va a desencadenar un cuadro de migraña si es que lo tiene de fondo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya está muy difundido la regla de los 20, ¿no? Se habla de que cada 2 horas yo debo descansar 20 minutos. 20 minutos. ¿Y qué debo hacer? Debo fijar mi visión a 20 pies. 20 pies son 6 metros y durante un tiempo prudencial debo estar abriendo y cerrando los ojos, descansando y enfocando en visión lejana a 20 pies, es decir, a 6 metros. Hacer ejercicios con los ojos, ¿no? Mover los ojos como en 8 para que haya una relajación de la parte acomodativa y pasemos a la visión lejana. Y eso va a ocasionar que el músculo no esté trabajando tanto en esta posición de visión cercana que origina tanta incomodidad a muchas personas. Obviamente, esto también tiene que ir de la mano con la medida de vista, ¿no? Muchas personas ya por encima de los 40 no ven bien de cerca, entonces 40 o a partir de los 50 años van a necesitar un tercer lente, ya no solamente el de lejos y el de cerca, sino también el de lejos, el de la computadora y el del iPhone o lectura. Entonces, se hace cada vez más complicado a medida que pasa el tiempo, ¿no? Ven, acá me están hablando del home office, ¿no? Exacto, justo lo que habíamos comentado. Dice, ¿qué tan frecuente debemos cambiar de lentes? Bueno, en general, uno puede cambiar, en un niño debe hacer una evaluación semianual cada 6 meses, ¿correcto? En una persona adulta, creo que un tiempo prudencial es un año, ¿no? Cada año, dependiendo de si él se siente contento, satisfecho o ve que su visión no es óptima, entonces tendría que volver a acudir, ¿no?
y me dice que hasta ahora hay un incremento mínimo de 0,25 y sufro dolores de cabeza. Bueno, esto probablemente se deba a la etapa que ahora tenemos del home office, de trabajo en casa, que básicamente se hace a través de la computadora e implica dirigir los ojos hacia el centro, ¿no? Y hacer la acomodación para enfocar en el plano de la computadora. Miren que la visión de lejos es otra distancia, la visión en el iPhone es una segunda distancia y la visión en la computadora es una tercera distancia. Entonces, esa acomodación frecuente es la que ocasiona que el sujeto llegue a lo que llaman fatiga visual, ¿no? Nosotros le llamamos también astenopia, y por eso es que sienten que sus ojos están calientes, que lagrimean, se ponen rojos, ya no pueden continuar en la computadora, ¿no? ¿Qué más me están enviando acá? A ver. Otro problema del dolor ocular, bueno, es tener dolor ocular, correcto, ojo rojo, correcto, ojo rojo, dolor ocular y visión borrosa. Y resulta que yo uso lentes de contacto y me quedé dormido con el lente de contacto. Entonces, este lente de contacto no es para dormir, el lente de contacto. El lente de contacto debe retirarse antes de ir a dormir. Esto, si uno no lo hace, puede descompensar la córnea y en algún momento puede condicionar una infección por un mal manejo del lente de contacto. El lente de contacto no es el culpable. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un manejo adecuado de cómo se debe utilizar el lente de contacto. Y una evaluación permanente con el oftalmólogo para ver cómo nos va con el lente de contacto. Entonces, podría producirse una úlcera, una herida y desencadenar este problema de dolor, ojo rojo, y también va a llevar a dolor de cabeza. Habíamos hablado ya de la sinusitis, ¿no? Las sinusitis también producen dolor ocular y pueden estar ocultas, ¿sí? Incluso infecciones, por ejemplo, del cuello, infecciones en la cara, van a drenar de la misma forma que lo hace el globo ocular. Y pueden ir a una estructura que se llama el seno cavernoso, donde confluyen todos los nervios que gobiernan el movimiento de los ojos y pueden dar visión doble. Entonces hay que estar muy atento a esto, ¿no? De hacer las neuroimágenes respectivas. A ver, algo ha pasado. Se nos fue la imagen, no sé si me escuchan. Bueno, estamos a la espera de que se solucione. Perfecto, me escuchan, pero yo no los puedo ver. No sé si ustedes me ven. ¿Me siguen viendo? Ah, ya, bien. Yo no lo puedo ver, pero si me ven y me escuchan, podemos continuar con sus preguntas. Vamos a hacer un pequeño resumen para ver si nos hacemos entender, ¿no? Hemos hablado hoy día de dolor de cabeza y dolor ocular. Y hemos dicho que el dolor de cabeza que se origina en estructuras dentro del cráneo, en el cerebro, puede condicionar dolor ocular, ¿no? Una importante es la neuritis óptica, que se caracteriza por un déficit de la visión. Es lo primero que se produce, el déficit de la visión, con dolor que aumenta con el movimiento de los ojos. Este es un cuadro potencialmente grave que requiere una atención rápida, que requiere una atención de varias especialidades, dentro de ellas la neurooftalmología. A veces hay que trabajar también con el reumatólogo para controlar la causa. Es un problema inflamatorio, por eso se llama neuritis, ¿no? Puede incluir una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que es bien incómoda y que se presenta y que hay que estarla manejando. Puede ser por un problema de inflamación a nivel de las arterias,
se llama arteritis de la temporal, ¿correcto? Y una enfermedad inmunitaria puede condicionar este problema también. Pacientes con enfermedades del tejido conectivo, a la cabeza, lupus, eritematoso sistémico pueden tener estos problemas y se caracterizan por ser abruptas, o sea, agudas, rápidas, ¿no? Rápidas. Otro cuadro importante es ver dolor del ojo, dolor de cabeza y puntos dolorosos, ¿no? Puntos dolorosos, que nos están hablando de compromiso frontal, por ejemplo, se inflama el seno frontal que está en esta zona, incluso puede irse hacia la órbita, desplazar el ojo y producir dolor ocular crónico, ¿sí? Estructuras internas del cerebro, por ejemplo, las meninges se pueden inflamar, pueden comprimir, el ojo tiene una forma de pirámide, como un cono de helado, la punta va hacia atrás y es por donde sale el nervio óptico y ingresa al cerebro, se cruzan la información de ambos ojos y se van hacia el lóbulo occipital en la parte posterior, correcto, donde se forman las imágenes. Entonces, estructuras que desvíen la vía visual o que compriman al nervio óptico y van a comprimir las meninges pueden producir dolor, no necesariamente el dolor agudo, si lo hacen en forma agudo, a veces es ideal porque nos dice que algo está pasando. Recuerden que el dolor, sea dolor ocular o dolor de cabeza, es un signo que nos sirve, que nos advierte de que algo está sucediendo. Es una forma de expresarse, en este caso del ojo y del sistema nervioso, para que nosotros le tomemos la importancia de vida, ¿correcto? La importancia para solucionarlo. Muy bien. Entonces, nuevamente, un problema de meninges, una estructura que está aumentando de tamaño dentro de la cavidad craneal, puede desplazar el nervio, puede desplazar la vía visual, puede comprometer este aglomerado de los nervios que van a mover los globos oculares y producir visión doble. Entonces, todos estos síntomas, la pérdida visual aguda, la alteración del movimiento de los ojos, los puntos dolorosos, el cuadro agudo, todos estos asociados al dolor ocular y al dolor de cabeza son cuadros importantes que deben ser tratados lo más pronto posible, ¿correcto? ¿Sí? Sobre todo si el sujeto tiene diabetes. La diabetes es un problema que siempre está latente en cuanto a problemas a nivel del ojo. Dice, ¿qué otra pregunta hay? Ajá. Uso lentes de contacto y me salió una úlcera. Sí, pues habíamos ya comentado ese problema de que el lente de contacto puede producir esto, pero para eso está el control periódico y con eso nosotros prevenimos estos problemas. Es muy importante mantener el lente en un líquido adecuado, el estuche limpio. Todas esas cosas van a contribuir y a evitar este problema que no es frecuente que se presente si es que uno toma las precauciones debidas, ¿no? Bien, en relación a este tema, tenemos que decir que hay cuadros que son agudos, ya los hemos mencionado, y tenemos cuadros ya más crónicos, más larvados, que se tienen que manejar con más calma. Uno de ellos es el problema de trabajar en casa, de estar continuamente varias horas en el computador, y que de repente, después de largas jornadas, uno comienza a ver borroso. Este es un problema de cansancio. Recuerden ustedes que los músculos que hemos mencionado, que están dentro del ojo y fuera del ojo, tienen que acomodar al ojo para que pueda ver de cerca. Entonces ha surgido esta regla que les comenté de los 20, ¿no? Si yo trabajo 2 horas seguidas en la computadora, tengo que descansar por lo menos 20 minutos. O si no quiero hacer ese descanso tan largo de 20 minutos, bueno, pues cada hora me dedico unos 20 segundos a realizar actividades en visión lejana. Cambio de ver el iPhone, de la tablet, cambio de la computadora a mirar lejos, a 20 pies o 6 metros. Y hago mis ejercicios de mover los ojos, abro,
y cierro los párpados para lubricar. Cuando uno está en la computadora, la cantidad de frecuencia de parpadear disminuye y esto va a condicionar a una falta de lubricación, una falta de formación de la película lagrimal y esto lleva a cansancio y a dolor ocular. Por eso algunos recomiendan lágrimas. Pero recuerden ustedes que lo principal es la acomodación, estos músculos internos. Entonces podemos trabajar esos músculos internos. Es como si nosotros fuéramos al gimnasio y queremos mejorar nuestros músculos y levantamos pesas. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al sujeto que haga ejercicio, ¿no? Que ponga sus dedos adelante y trate de ver doble. Eso va a hacer que funcione la acomodación. Después miramos de lejos y otra vez volvemos a hacer esto. Y entonces estamos haciendo un ejercicio con los músculos intraoculares para mejorar nuestra capacidad de acercarlos hacia el centro y de poder mejorar nuestra capacidad de acomodar el cristalino. El cristalino en estos casos de visión cercana tiene que aumentar su grosor, volverse más gordito, y eso se logra con unos músculos que están acá, que se llaman los músculos ciliares. Entonces esos músculos ciliares se contraen, le permiten ancharse, aumentar su diámetro anteroposterior del cristalino, que aunado a la disminución del diámetro de la pupila, van a permitir enfocar en visión cercana. Eso le vuelvo a repetir, se llama acomodación, ¿no? Acomodación. ¿Sí? Y eso es lo que hace que ustedes se sientan cansados cuando están trabajando todo el día en la computadora. Y si la persona está por encima de los 50 años, va a requerir el uso de tres medidas. La medida de lejos, la medida de la computadora y la medida de cerca. Eso se llama un multifocal, también le dicen un lente progresivo que permite con la parte de arriba mirar en visión lejana, con la intermedia la computadora y con la de abajo la visión de los libros o la visión del iPhone, ¿no? La visión del iPhone. Entonces, nuestra vida se ha complicado ahora que ha venido el COVID, ¿no? Con este problema del trabajo en casa. Y miren cómo ustedes, el ojo todo el día está trabajando. ¿En qué momento descansa? Cuando ustedes parpadean, cuando ustedes dejan de hacer la visión cercana, o por ejemplo, si no usan una buena silla, una buena posición. ¿Cuánto debe medir mi pantalla? En general se aconseja 20 pulgadas, ¿no? De la pantalla es la mejor. El borde de la pantalla debe estar un poquito por debajo de la línea de visión, ¿no? Y uno inclinar un poco la cabeza. La distancia son 75, 60 centímetros para visión intermedia y para visión cercana en un libro utilizamos prácticamente la distancia que está desde el codo hasta que uno agarre el libro, ¿no? Esta distancia. Sin embargo, nadie puede estar trabajando así con el iPhone, entonces el iPhone requiere mayor acomodación. Por eso es que a veces uno está mirando los mensajes del WhatsApp y de repente todo se torna borroso. Se torna borroso. Bien, hasta ahora no vuelve la imagen, no sé. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, perfecto. Muy bien, sigo recibiendo sus preguntas. Sigo recibiendo sus preguntas. A ver, tengo otras preguntas. Me estaban hablando de la degeneración macular. La degeneración macular es un problema que se da en la retina. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos en la retina diferentes tipos de células que hacen que la imagen llegue y se transforme en un estímulo eléctrico, ¿no? Entonces, estas células se llaman los fotorreceptores. Los fotorreceptores tienen que estar mantenidos, tienen que estar, a ver, vamos a tratar de recuperar visión. No vuelve, no vuelve, no vuelve la visión, ¿sí? Bueno, yo no los veo, pero me imagino que ustedes sí me ven, ¿sí? ¿Es así? ¿Me pueden ver?
Bueno, muy bien. Entonces, estábamos hablando de la degeneración macular, que es un evento frecuente que se produce, se produce en la retina. En la retina. Y les decía que los fotorreceptores son las células que una vez que pasa la imagen dentro del ojo, transforman esta imagen que viene del medio ambiente en una señal eléctrica que va a ir al cerebro, ¿correcto? A través de estas conexiones vasculonerviosas que tenemos, aquí que hemos hablado hoy día, ¿perfecto? Hay una célula que le da el mantenimiento a este fotorreceptor que le llamamos el epitelio pigmentario de la retina, ¿correcto? Este epitelio pigmentario de la retina es el que le hace la homeostasis, es decir, acicala al fotorreceptor, le maneja sus desechos, producto del metabolismo, para transformar la imagen en una señal eléctrica, utiliza energía, y eso implica desechos, detritus de las células, en este caso de los fotorreceptores, que son neuronas modificadas, y que tienen que ser eliminados, retirados de la retina por otro tipo de células que se interconecta con los vasos a los cuales se va a desechar estos productos de la degradación del pigmento visual, ¿sí? Entonces todo ese manejo lo hace el epitelio pigmentario, y cuando este epitelio pigmentario no funciona bien, las basuras, los detritus, los desechos producto de ese metabolismo se acumulan. Y si se acumulan en la mácula, nos van a llevar a un proceso que se llama degeneración macular. Degeneración macular. Y la mácula precisamente es la zona de mejor visión, ¿correcto? Entonces vamos a tener dos tipos de degeneración macular. Lo que llamamos la degeneración macular húmeda, ¿no? Húmeda, wet, ¿no? O lo que llamamos la degeneración macular de tipo seca. Para no escribir mucho. Entonces, esta es la húmeda, ¿no? La húmeda y la seca. ¿En qué consisten estas palabras húmeda y seca? Bueno, en la húmeda, usualmente en la zona de la mácula, en la zona más precisa de la visión, denominada la fóvea, por su gran adelgazamiento a este nivel, no tenemos vasos. Se nutren directamente y a través del epitelio pigmentario y de una capa vascular. Nosotros tenemos tres capas aquí, ¿no? Vamos a ir un ratito. Tenemos los fotorreceptores, aquí, la capa de la retina. Tenemos la capa vascular, en rojo, y la capa de la esclerótica, ¿no? Que es la parte blanca que ustedes ven en el ojo. Entonces, el fotorreceptor va a eliminar sus desechos, el epitelio pigmentario lo pasa a esta capa vascular, ¿correcto? Y se elimina y todo sigue bien. Cuando se produce esta enfermedad de la degeneración macular seca, las células que producían, que se encargaban de la limpieza, comienzan a degenerar y se produce un deterioro y la visión se va perdiendo en forma progresiva, en forma progresiva. Muchas veces van a medirse la vista, les dan un incremento de las dioptrías de la medida del lente y con eso se va, digamos, solucionando, entre comillas, el problema visual, pero va avanzando el problema hasta que llega un momento en que el uso de los lentes es insostenible y se pierde totalmente la visión, ¿no? Y el sujeto pierde la visión central. Nosotros tenemos visión central y visión periférica. Entonces se queja de que no ve las caras, se queja de que no puede leer, y son las actividades más importantes que nosotros realizamos, ¿no? En el otro caso de la degeneración macular de tipo húmeda, la degeneración macular de tipo húmeda, aparecen abruptamente entre la falta de irrigación de esta zona nuevos vasos en la zona de la mácula. Y estos nuevos vasos pueden sangrar y se produce una disminución así, abrupta, ¿no? Brusca
de la agudeza visual. Y estamos ante la degeneración macular de tipo húmedo. Esta adquisición de nuevos vasos, nosotros le llamamos neovascularización, también se presenta en los sujetos diabéticos. Pueden tener esto los diabéticos de más de 30 años que no han tenido un control óptimo, pueden tener este tipo de problemas y van a hacer hemorragias dentro del ojo que si comprometen la mácula abruptamente van a bajar la visión. Y por eso han surgido estas ampollas que se colocan dentro del ojo, que son sustancias que van a inhibir, que van a bloquear la formación de estos vasos, de estos formaciones neovasculares, como les decimos nosotros, en la zona de la mácula y contribuyen a mejorar la visión. Entonces, como ustedes ven, el ojo y todas sus estructuras son súper complicadas, ¿no? Súper complicadas, requieren una evaluación permanente, sobre todo en sujetos con riesgo. ¿Quiénes son los sujetos con riesgo? Bueno, no debemos fumar, ¿no? El que fuma tiene riesgo más marcado de esto. El licor también acentúa este riesgo. El problema es el humo del tabaco. El humo es el que genera estos problemas, ¿no? La mala nutrición. A veces no absorbemos bien las vitaminas. Esto es muy frecuente, por ejemplo, con la vitamina B12. La vitamina B12 es un cofactor muy importante porque interviene en la cubierta que va alrededor del nervio óptico, ¿no? Así como ustedes ven los cables de electricidad que llevan una cubierta de plástico, digamos, esta cubierta también la posee el nervio óptico para una mayor velocidad de transmisión de las señales y se puede alterar cuando uno, por ejemplo, no absorbe bien vitamina 12. ¿Quiénes no absorben bien vitamina 12? Bueno, es aquellos que han tenido gastritis y que tienen problemas en una parte del estómago que hace una gastritis atrófica y deja de producir la sustancia que se une al ingerir la vitamina B12 para que se pueda absorber en el intestino. Miren ustedes qué complicado. La vitamina yo se la doy por vía oral, entonces yo le estoy diciendo, pero bueno, ¿por qué va a tener déficit de vitamina B12 si le estoy dando? Porque la vitamina B12 en este caso tiene que unirse a un factor que se forma en el estómago y específicamente las personas con gastritis no tienen ese factor. Entonces no se produce la unión adecuada con la vitamina y la vitamina es eliminada en las heces y no se absorbe. Entonces hay que buscar otras formas de que esa vitamina llegue a la sangre. Bueno, una de ellas es su aplicación parenteral, ¿no? Pero eso requiere un estudio previo, hay que hacer un estudio previo. Y el manejo no es que me pongo una ampolla y ya se acabó el problema, no. Como la gastritis es permanente o ha dejado una zona atrófica en el estómago, eso no se va a regenerar. Esa pared del estómago ya ha sido deteriorada, ya no produce esta sustancia para absorber la vitamina B12. Entonces la administración, nosotros le decimos parenteral, en este caso intramuscular, debe ser permanente bajo ciertas pautas. Entonces miren ustedes cómo problemas de mala absorción de vitaminas pueden llevar a un déficit visual marcado, ¿no? Marcado. En sujetos que tienen, por ejemplo, problemas de gastritis. ¿Y quiénes tienen más gastritis? Bueno, pues los que usan en exceso las bebidas con alcohol. Entonces, por eso es que debemos disminuir el consumo de alcohol, el consumo de cigarro, las grasas, ¿no? Las grasas que deterioran las arterias. Bien, amigos, como ustedes han visto, eh, no es sencillo enfocar estos problemas. Uno necesita estar permanentemente viendo los niveles de vitamina B12, cómo está la hemoglobina, cómo está la presión arterial, cómo está la presión ocular, ¿no? ¿Qué condiciones tiene el cristalino? La medida de lentes, toda una serie de eventos que nos van a llevar a que siempre, si nosotros tomamos las precauciones, evitemos perder la vista, ¿no? Otro problema importante es el glaucoma. Les quiero volver a recalcar
¿no? El glaucoma es de dos tipos, el glaucoma agudo, que es el que hemos tratado de enfocar hoy día, que se asocia a dolor de cabeza y dolor de ojo con ojo rojo y visión borrosa, ¿no? A diferencia del otro glaucoma, que es el más frecuente y que va avanzando con los años y produce una pérdida de visión, pero prácticamente al final, cuando ya el glaucoma está muy avanzado y que, como comentó uno de nuestros oyentes, en el caso de su papá ha terminado en un ojo ciego doloroso, un ojo ciego doloroso, que es un evento muy frecuente pero que se puede manejar, ¿no? Otro problema que les quiero comentar es lo que se llama la escleritis, ¿no? Hemos hablado de esta cubierta que se llama la esclera, vamos a señalarla acá, la esclera, que también puede producir dolor ocular, ¿no? La escleritis. ¿Dónde se produce esto? En pacientes que tienen antecedentes también de enfermedades autoinmunitarias, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Es un ojo rojo, dolor, ¿no? Y la presencia de una enfermedad del tejido conectivo. Entonces, ¿cómo la curo? Bueno, hay que ir a manejar la enfermedad del tejido conectivo. Esa es la parte más importante, ¿no? Controlar la enfermedad del tejido conectivo. Estas enfermedades les gusta atacar al globo ocular. El lupus, por ejemplo, le gusta atacar mucho los vasos, le gusta atacar mucho la retina. La artritis reumatoide le gusta lesionar la córnea, ¿no? Produce un cuadro que se llama queratitis, que también produce dolor ocular, que si está muy avanzada también puede llegar a disminuir la visión. Entonces requiere un manejo, ahí sí, adecuado con lágrimas, porque esta artritis también compromete la glándula lagrimal y ocasiona que se produzca una disminución en la producción de lágrimas y debe tener reemplazo con lágrimas. Entonces recuerden, las personas que tienen enfermedades del tejido conectivo, muchos me dirán, pero yo tengo el problema y no siento molestias. Bueno, es que esto depende del tiempo, ¿no? A medida que van pasando los años, se va destruyendo más la glándula lagrimal en estos pacientes y cuando es significativa la pérdida de las células que conforman la glándula lagrimal, tiene que destruir más de la mitad de la glándula recién para que empiece a disminuir la producción de lágrimas. Entonces todo depende del control. Si se produce una caída en la producción de lágrimas, comienza la queratitis, ¿no? Otro cuadro que también produce dolor ocular, que nos habíamos olvidado de comentar, bueno, son los cuerpos extraños, ¿no? Los cuerpos extraños, yo estoy pues clavando en la pared, queriendo colocar un clavo en la pared, y de repente sale como un proyectil e ingresa a la córnea. Bueno, eso va a producir dolor, ¿no? Ojo rojo, el sujeto cierra el ojo abruptamente, comienza a lagrimear y no va a calmar hasta que retiremos el cuerpo extraño. Si nosotros no retiramos el cuerpo extraño, este se puede infectar, incluso podría llegar a perforarse. Entonces es algo que tiene que tener una atención adecuada, ¿no? Los cuerpos extraños. Y así ustedes ven cómo el dolor ocular nos dice qué problema tenemos, ¿no? Qué evento está pasando dentro del ojo, cómo el dolor de cabeza se integra junto con el dolor ocular y en base a todos estos síntomas y signos que hemos mencionado, podemos esbozar diagnósticos, ¿no? Esbozar diagnósticos. Recuerden que hay otras zonas que pueden comprometer el ojo, los senos paranasales, los pacientes con sinusitis pueden llegar a desarrollar en forma oculta dolor ocular y confundirse, por ejemplo, con otros eventos y pasar desapercibida esta sinusitis. Entonces es bueno hacer una evaluación ya no solamente con el oftalmólogo, sino también con el otorrino y hacer un manejo conjunto, ¿no? El especialista de la zona de los senos paranasales verá cuál es el manejo más efectivo, ¿ya? Y eso va a mejorar las condiciones del ojo. ¿Y esto a qué se debe? A que las estructuras venosas que drenan, por ejemplo, del cuello, de los senos paranasales, van a drenar en conjunto con las venas que salen del ojo y van a confluir en una zona
donde están los nervios, ¿no? Donde están los nervios. Recuerden que hemos dicho que las estructuras vasculonerviosas, ¿no? Las estructuras vasculonerviosas del ojo son las mismas que las que encontramos en el cerebro. Entonces, todo aquello que afecte esta zona, por ejemplo, de confluencia del sistema nervioso cavernoso, va a afectar también el cerebro y se puede convertir en un problema grave. Se me están diciendo acá que hay más preguntas. ¿Sí? Aquí me pregunta otra vez, ¿cada cuánto tiempo debo cambiar de lentes? Ya eso lo habíamos dicho, ¿no? En niños, cada 6 meses, en adultos, cada año. ¿Sí? ¿Qué más me preguntan? Ya me habían preguntado los triglicéridos, el colesterol. Ah, dice, tengo dolor de cabeza y dolor ocular. Me lagrimean los ojos, necesito lentes. Sí, puede ser, habría que hacer una evaluación, ¿no? Sobre todo si la persona que refiere estas molestias trabaja con la computadora y eso le conducía a dolor del ojo, lagrimeo, es muy probable que se deba a una falta de medida adecuada para lo que es visión cercana, sobre todo en los que están mayores de 50 años, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? A ver. Se me ponen los ojos rojos. Miren ustedes cómo este síntoma de ojo rojo, ¿no? Ojo rojo, que si lo asociamos pues a dolor y baja de visión se convierte en glaucoma agudo, ¿no? Que si lo asociamos ojo rojo, a dolor y visión de flotantes, podría ser una uveitis. Correcto, entonces, ¿cómo varían, no? ¿Cómo varían estos problemas de acuerdo a la presentación de los casos? Bien, eh, bueno, ya creo que se va a cerrar la presentación. Recuerden, estamos en Oftalmomedic, ¿no? Avenida Arequipa, 1180. Ahí podemos dar solución a todos los problemas que ustedes tengan y que encantados vamos a poder atenderlos. Aquí le están mencionando que todos ustedes tienen un 20% de descuento, dice acá, ¿no? Nos están regalando un 20% de descuento. Así que los invito a ir a Oftalmomedic, donde podemos atenderlos adecuadamente con todas las medidas de bioseguridad. Y nos están informando que este lunes 3 de agosto tendremos un horario, dice, de 3 a 6 pm. ¿No? De 3 a 6 pm, este lunes 3 de agosto, para las consultas que ustedes crean convenientes. Bien, estimados amigos, ha sido un gusto, encantado de colaborar con ustedes y hasta una próxima fecha. Gracias. ¿Por qué no podría ver yo el video? No, no salía la imagen.